parece si oramos antes de comenzar? Señor, en esta tarde, en este día, te damos tantas gracias porque tú eres fiel, Señor, tú eres bueno, tú permaneces fiel para siempre. Te damos gracias por habernos llamado, por habernos salvado, Señor, por darle sentido a nuestra vida, por haber realmente habernos sacado de ese hoyo, Señor, donde estábamos y habernos dado vida y vida en abundancia. Pero gracias también porque nos has comisionado, nos has llamado para servirte, Señor, para servir a tu gente. Y oramos, Señor, para que tú formes en nosotros el carácter de Cristo, que Cristo pueda brillar más, Señor, y nosotros vayamos decreciendo cada día más. Por lo tanto, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tu palabra pueda hallar cabida en nuestra vida. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen ahí su Biblia a la mano, vamos al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Esta es una de las porciones que más me impactan de la vida de Jesús. El Evangelio de Marcos se muestra a Jesús como un siervo. Tú ves como un gran énfasis en Jesús como un siervo. Una palabra que Marcos usa mucho es inmediatamente. Jesús hacía las cosas y sucedían inmediatamente. Pero aquí en el capítulo 10 vemos quizás una porción donde realmente podemos concentrar el tema que se me ha asignado, y es Jesús como el ejemplo del siervo, como mi ejemplo de siervo. Así que vamos a leer ahí del verso 42 de Marcos, el verso 42 al verso 45, y si estás ahí leemos. Dice: Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos esta porción, y el tema de servir es un tema que a veces como hombres nos incomoda un poco, el que nos vean como siervos o como personas que estén prestas para servir, para ayudar. A veces pensamos que servir es un signo de debilidad o de poca hombría. Pero realmente vemos que aquí en la vida de Jesús encontramos realmente el equilibrio y lo que realmente implica el servir. Y aquí Jesús va a corregir una serie de cosas que la manera de pensar que tenían sus discípulos, como probablemente la manera de pensar que tienes tú o habías tenido tiempo atrás. Y que al venir a la Escritura, al ver el ejemplo de Jesús, podemos salir del error en el cual estábamos. Ahora, un poco de contexto para entender qué está ocurriendo acá. Pues Jesús va rumbo a Jerusalén. Va rumbo a Jerusalén, ha estado en Judea. Al comienzo del capítulo 10 vemos una serie de cosas que han venido ocurriendo. Jesús viene con discípulos, dice la Escritura que vienen discípulos siguiéndole. Y hay también una conversación, y los discípulos van viendo lo que Jesús va haciendo milagros, le va hablando a las personas. Jesús le dice a sus discípulos que él va a morir, que va a ir a Jerusalén, que ahí va a ser pues arrestado, va a ser torturado, finalmente va a morir y va a resucitar. Entonces van discípulos y van los 12. Y es interesante porque algo que Dios me habló mucho en esta porción es que pueden haber a veces dos tipos de grupos, y no sé en cuál grupo puedas estar tú. Por un lado estaban los discípulos que seguían a Jesús, y por otro lado vienen los 12 que estaban más cercanos al Señor. Y esta conversación del servicio y el servir y todo esto es una conversación que Jesús tiene con los 12, es con la gente que realmente quiere estar más cerca de Él. Y yo creo que eso es importante porque realmente a medida que tú te acercas más a Jesús, realmente vas a entender de que el servicio no es una opción, sino es un privilegio. Pero eso ocurre y eso empieza Dios a transformar nuestra vida a medida que nos acercamos a Él. Que dejamos de ser simplemente espectadores o hay medios seguidores, sino que nos acercamos y venimos a Él. Ahora, es interesante lo que venían hablando los dos grupos diferentes. Por un lado, los discípulos, dice ahí en el verso 26, 10:26, que venían como que asombrados y como que medios preocupados porque decían, bueno, entonces, ¿quién va a ser salvo? Porque pues Jesús habló con un rico.
Venían preocupados por eso. Venían tratando de digerir como podríamos decir, una verdad teológica, ¿no? Bueno, esto de la salvación, calvinista o arminiano, como me imagino, ¿no? Venían pensando en esas profundas verdades teológicas. Ser salvo es una decisión propia, soy elegido. Esas cosas tienen un lugar en nuestra vida, entender las verdades y las profundidades de las verdades teológicas. Pero aquí al menos Dios me habla que a veces es algo que ocurre conmigo, a lo mejor probablemente ocurre contigo. No podemos vivir argumentando sobre quizás cosas si se nos olvida las cosas sencillas y las cosas prácticas. Dios nos ha llamado y Jesús nos ha llamado a servir. Nos ha llamado a servir. Él ha puesto el ejemplo, Él es el ejemplo. Entonces a veces nos enredamos, empezamos como que solamente a pensar en cuestiones teológicas, que está bien, pero ¿sabes qué? Si tu teología no te hace más como Jesús, no has entendido realmente tu teología. Entonces, sí, los argumentos y acá, y este libro acá y el otro, y empezamos así, y nos desconectamos del mundo real, nos desconectamos de las necesidades que hay en mi casa, en mi familia, en el lugar donde Dios me ha puesto. No podemos desconectarnos, no puede haber esa desconexión. Tu teología no debe ser un obstáculo, sino debe ser un trampolín para que tú sirvas a los demás. No un obstáculo. Entonces, se hace una mención, ¿no? Que están como que asombrados por lo que Jesús acaba de decir. Pero el grupo interesante, y tú podrías decir, no, pero esto sí le agarraron la onda a Jesús. Son los 12. ¿Pero qué venían hablando los 12? Mira, vamos a leer, es increíble, ¿no? El verso 35, un tantito más arriba donde comenzamos, 35 al 37. Entonces, para entender, Jesús viene, voy a ir a Jerusalén, me van a torturar, voy a ser crucificado, y es una cosa tremenda, ¿no? Y fíjate cuál es la reacción de los discípulos, dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Increíble. O sea, Jesús acaba de decir, yo voy a ir a la cruz, voy a ser torturado, va a pasar esto, y estos están pensando como que tienen aire de grandeza. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? Pues sabes que a veces nosotros somos así. Y quizás no con Jesús, pero quizás con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, o incluso hasta con nosotros como hermanos. Esa persona, mi esposa, quizás está pasando por cosas difíciles o se le vienen cosas difíciles o han ocurrido pruebas o viene algo complicado y te cuenta la situación y tú estás así y sales con otro tema. Dice, oye, ¿sabes qué? Que me invitaron a jugar fútbol y te acaba de contar una cosa que es súper importante para ella y tú es como que estás pensando en otra cosa. Dices, ¿y son quién? Son los discípulos. Si ellos tuvieron ese problema, ¿tú crees que tú y yo no lo tenemos? Aquí Jesús va rumbo a Jerusalén, no es que no son novatos, no, Jesús no los agarró hace un ratito, ya vienen un rato caminando con Jesús. Pero aquí hay un problema, yo creo que el problema con el servicio es el siguiente, ellos quieren que Jesús haga lo que ellos desean. Ellos quieren usar a Jesús como un trampolín para obtener algo que ellos desean. Como Jesús venga y sirva a sus deseos. Entonces, quieren que Jesús les conceda sus deseos, vienen pensando solo en eso, Jesús le acaba de decir algo y como que les entró por aquí y les salió por acá. Ahora, me encanta lo que Jesús va a hacer. Pero aquí vemos un obstáculo que tú y yo enfrentamos todos los días probablemente para servir, para tener un corazón de siervo. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama el yo. El yo. El yo es el gran enemigo que tenemos. Ellos vienen pensando solamente en ellos mismos. El obstáculo que ellos tienen para realmente amar y servir a Jesús es que se aman demasiado a ellos mismos. Que solo piensan en ellos. O sea, no están, ay, Señor, y qué terrible, o sea, como apoyar a Jesús. Entonces tú igual, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos, y te cuentan cosas y estás pensando solamente en lo que te está pasando a ti, en lo que tú quieres, etcétera, etcétera.
No estás teniendo ese corazón. ¿Por qué? Porque el yo es el obstáculo que está ahí. Ese es el más grande obstáculo que quizás tenemos. Entonces nuestro problema, tu problema, el mío, es que nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Tomar la cruz y seguir a Jesús es el pan de cada día de un siervo de Cristo. No es algo que de un día nada más o el domingo. Pero me encanta cómo reacciona Jesús. Fíjate, chécate ahí el verso 42. Dice, más Jesús llamándolos. Y me encanta eso, Jesús llamándolos. Y aquí vemos lo primero que es importante, si lo quieres apuntar, es Jesús llama. Jesús nos llama. Aquí es el parteaguas, es como, hey, reaccionen, Jesús los llama. ¿Qué es lo que vienen pensando? Han venido pensando en cómo escalar y cómo utilizar a Jesús para escalar en el organigrama del reino de Dios SADCB. ¿Cómo pueden llegar más arriba? ¿Cómo Jesús los puede echar la manito? ¿Cómo pueden mover sus influencias para ellos estar arriba? Y Jesús los despierta. Ese más Jesús llamándolos, me encanta esa palabra, llamándolos. La palabra llamándolos quiere decir lo siguiente, la idea es llamarlos hacia Él. Es reunirlos alrededor de Él. Es una invitación hacia Él, a que vengan hacia Él. Y ese es el problema, es que nos alejamos de Jesús. No estamos realmente, Jesús no es el centro de lo que hacemos, de lo que pensamos muchas veces. Nosotros, el yo está en el trono. Y cuando está el yo en el trono, empezamos solamente a pensar en nosotros, en cómo los demás pueden ayudarnos. Pero Jesús los llama hacia Él. Y esa es la invitación que siempre Jesús nos va a hacer. Es vénganse conmigo, vengan alrededor mío. Tienen que estar alrededor mío. Los llama. Esto es importante. Mientras el yo esté en el trono de tu vida, todo se tratará de, por y para ti. Y el ego va a ser glorificado. Pero cuando Jesús está en el trono de tu vida, todo será de, por y para Él. Y Dios va a ser glorificado. Lo voy a leer otra vez. Mientras el yo está en el trono de tu vida, todo se tratará de ti y para ti y por ti. Y el ego va a ser glorificado. Pero cuando Jesús está en el trono en tu vida, todo será de, por y para Él y Dios va a ser glorificado. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿Quién es el Rey de mi vida? Entonces Jesús los llama. Se trata de mí, no se trata de ustedes. Verso 42. Y les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. ¿Ves? Lo segundo que Jesús hace después de llamarlos hacia Él, Jesús no tiene ningún problema, a pesar de que han pasado bastante tiempo con Él y los ama. Jesús expone y los confronta. Jesús expone y los confronta. ¿Qué es lo que va a confrontar? ¿Qué va a exponer? Sus motivaciones, lo que hay en su mente, hasta su teología, su manera de pensar. Y me gusta lo que dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes. La idea es, mira, ustedes conocen, ustedes saben cómo el mundo maneja las cosas. Ustedes saben cómo operan las compañías, cómo operan los reyes, cómo operan la gente que está al mando. Ustedes saben cómo el mundo funciona. Y yo creo que tú lo sabes. Yo también lo sé. Y constantemente somos influenciados por lo que vemos, por lo que nosotros sabemos, por lo que hemos visto, por lo que quizás has aprendido de tu familia, lo que has visto en tu casa. Tienes una manera de creer cómo se hacen las cosas. Sabemos cómo funciona el mundo. Aquí Jesús lo pone. El mundo, ¿cómo funciona? O el liderazgo que nos quiere hacer creer el mundo que tenemos que tener se trata de enseñorear y ejercer potestad. Entonces, el problema muchas veces con nosotros es que pensamos demasiado de nosotros y pensamos mal de nosotros. Tenemos un mal concepto. Pero realmente, más que mirar a nosotros, tenemos que mirar a Jesús y qué es lo que Él nos enseña.
La idea es, pensamos que somos llamados a ser jefes. Y tenemos un concepto distorsionado de lo que significa ser jefe. Pensamos que ser jefe o ser líder en tu casa, en tu familia, o donde el lugar de influencia en el cual Dios te ha puesto, significa enseñorearte y ejercer potestad. ¿De dónde sacamos esos estereotipos? De ser abusivos, de ser déspotas, de ser tiranos, de no escuchar a los demás, de ser orgullosos. ¿De dónde los sacamos? ¿De dónde los aprendemos? De lo que vemos. La palabra enseñorear que Jesús usa ahí quiere decir lo siguiente, el significado es este. Enseñorear es poner bajo el poder de uno. Poner bajo el poder de uno, someter a uno mismo. Es dominar. Eso es enseñorear, poner bajo el poder de uno, someter a uno mismo. Y ejercer potestad quiere decir ejercer autoridad, ejercer poder, dominar. Y esa es la manera en que quizás tú has aprendido que se lleva una familia. En poner bajo el dominio, es someter, es abusar de tu esposa, abusar de tus hijos, abusar de tus empleados, abusar de tus clientes. Se trata de ejercer, de enseñorearte. Pero Jesús dice, esa es la manera que ustedes han aprendido. Lo que ustedes creen que es correcto. Ya nunca es tarde para que Jesús nos enseñe. Siempre es bueno, siempre es tiempo. Piensa en esto. Jesús no te llamó a que pongas a los demás bajo tu poder. Jesús no te llamó a que pongas a los demás bajo tu poder, sino te salvó a ti para ponerte a ti bajo Él y así tú puedas poner tu vida por los demás. Jesús no te llamó a que pongas a los demás bajo tu poder, sino que te salvó a ti para ponerte bajo Él y así puedas poner tu vida bajo los demás. Eso es lo que Jesús hace. Entonces, malos ejemplos en tu trabajo, malos ejemplos en tu familia, en tus padres. La solución, ¿cuál es la solución? Vamos a Jesús. Vamos a Él. Rodeemos a Jesús. Estemos con Él. No hay pretexto, no hay ningún pretexto para ti ni para mí para seguir viviendo de la manera en que hemos vivido. Jesús nos ama tanto, nos ama como estamos, pero Jesús te ama tanto que no te va a dejar como te encontró. Nunca te olvides de eso. Entonces, estos malos ejemplos, sabéis, pues Jesús los quiere confrontar y los quiere exponer, sacar a la luz las malas ideas, los malos conceptos. Ahora, fíjate el verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será, ¿qué dice ahí? Siervo de algunos, de todos. Entonces, Jesús nos llama, Jesús confronta y expone. Y tercero, Jesús redefine. Jesús redefine. Dice, no será así entre vosotros. No sé qué tipo de trasfondo familiar tengas, cuáles son los ejemplos, los modelos que tú has seguido para ser hijo, para ser padre. Pero la Biblia, el cristianismo, la palabra de Dios nos dice algo bien importante, que debe de ocurrir en ti, en mí, cada día. Y eso lo encontramos en Romanos 12:2. Mira, vamos a Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, Pablo ha pasado 11 capítulos explicando todo el plan de Dios y aquí en el capítulo 12 dice, ok, a partir y en base a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mira, Jesús va a cambiar tu corazón, pero tu manera de pensar la cambias tú. Tú tienes que comenzar a redefinir muchas cosas que has aprendido. Y una de esas cosas que tenemos que redefinir o aprender o reaprender es que somos llamados a servir. Eso del machismo y que no me vayan a ver así como medio raro porque soy mandilón o no. No, tenemos que redefinir, no conformarnos a cómo este mundo piensa,
sino renovarnos. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Volviendo ahí a Marcos. Me gusta lo que dice Jesús, dice, no será así entre vosotros. Aquí hay una palabra que me gusta, que es entre vosotros. Jesús acaba de decir que los que son gobernantes están sobre las personas. Pero aquí Él dice ahora, entre ustedes. Entre es diferente a sobre. ¿Sí te das cuenta de eso? Entre somos todos iguales. Estamos al mismo nivel. Sobre es alguien que quiere ejercer autoridad y dominar y abusar. Pero aquí dice, yo no quiero que entre ustedes sea así. Que se aprovechen unos de otros. Que quieran usar a los demás para su propio beneficio. No es sobre, es entre. Primera de Pedro, no vayan ahí, pero en Primera de Pedro 5, 1 al 3 dice lo siguiente. Pedro, ya un hombre ya anciano, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos, o sea, también entre. Dice el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Te das cuenta? No es sobre, es entre. Entonces tú crees, pues yo soy muy machín, yo soy el jefe de la casa, yo estoy sobre mi mujer. En el mal sentido. Yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer lo que quiero con mis hijos, no le rindo cuenta a nadie, pero yo estoy sobre. Mi esposa es coheredera junto conmigo. Es mi esposa, pero ¿sabes qué? También es mi hermana en la fe, si es cristiana. Yo no puedo actuar como un patán, como un tirano. Sí, Dios me ha llamado a ser el líder de mi casa, pero yo no estoy sobre ella en sentido de aprovechar, de abusar de eso, que muchas veces es lo que hacemos. Me encanta lo que dice Pedro y le habla a pastores, a líderes. Si tú estás en un ministerio, esto es para ti también. Tú eres el pastor de tu casa. Dice que no tienes que ejercer señorío, sino cuidar y tú ser un ejemplo. ¿Tú quieres que ellos te reconozcan? ¿Quieres que ellos te vean a ti como el líder? ¿Tú ves a Jesús, tú ves a Dios como tu líder, como quien guía tu vida? Si tú no lo haces con Dios, ¿por qué ellos tendrían que hacerlo contigo? ¿Qué ejemplo estás dando? Entonces, Jesús está redefiniendo, no va a ser así. ¿De dónde sacas los consejos para cuando estás en problemas? No, con los cuates de la chamba, ¿no? Y te dan cada tontera, cada barbaridad que a veces nos dicen. No, tú inténtale por aquí, inténtale por allá, y seguro esto funciona, y si no, por acá. Entonces tenemos todo este ataque y bombardeo de ideas seculares, humanistas, que realmente están destruyendo muchas veces nuestra familia, nuestros matrimonios. Entonces Jesús redefine y dice, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. La palabra servidor es de donde viene la palabra diáconos. Es diáconos. ¿Y qué quiere decir un diácono? Es un ayudante, es un servidor, pero es un mesero también. ¿Cuántos de aquí le gustaría que lo trataran como un mesero? Que te dan propinas, ¿no? A veces no te dan nada. Ya no me gusta, ¿no? Eso de ser mesero, de ser ayudante, como que no. ¿Por qué? Porque nos creemos grandes, queremos ser grandes, no lo somos. Creemos que podemos escalar y aprovecharnos de la gente. Imagínate, los discípulos quieren usar a Jesús para ellos escalar, para llegar arriba. Entonces, ellos no están realmente pensando que realmente el ejemplo que Jesús ha venido dando es servir. Es servir. ¿Qué ejemplo estás dando tú en tu casa? ¿Alguien que solo toma? ¿Alguien que solo viene a sacar? ¿O realmente alguien que está dando su vida por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tus compañeros de trabajo? Si no quieres servir, yo creo que
no tienes mucho que hacer con Jesús. Jesús nos ha llamado a servir. Entonces, ¿qué estás buscando de los demás? Esta es una pregunta que quiero que te hagas. ¿Qué estás buscando de los demás? ¿Estás pensando qué puede hacer mi esposa por mí? ¿Qué puede hacer mi familia por mí? ¿Qué puede hacer la empresa en la que trabajo por mí? ¿Qué puede hacer esta congregación por mí? ¿Qué puede hacer el pastor de la congregación por mí? Todo se trata de ti. ¿Te das cuenta cuál es el problema? El problema es el yo. Eres tú, soy yo. Seguir a Jesús significa buscar el beneficio de los demás, no el propio. Eso significa seguir a Jesús. Buscar el beneficio de los demás, no el tuyo. No es lo que tú puedes obtener de los demás, es lo que tú puedes dar. No es lo que puedes sacar, es lo que puedes entregar. Mira, en Juan 12:26 Jesús dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. ¿Ves? El servir está ligado, va amarrado al seguir a Jesús. El servirle. Entonces, tú no puedes seguir a Jesús sin servirle y sin servir. Entonces dice, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, Jesús los llama alrededor de ellos, vénganse conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús les quiere hablar, quiere corregir su manera de pensar y también quiere mostrarles con su propio ejemplo qué significa realmente servir. Entonces, no es como tú puedes usar a los demás para tus propósitos. Es como Dios te quiere usar a ti para sus propósitos de Él y su gloria, que va a resultar en el gozo para ti. No es como puedes usar a los demás para tus propósitos. Familia, esposa, compañeros de trabajo. Es como Dios te quiere usar a ti para sus propósitos y para su gloria y que va a resultar en gozo para tu vida. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Los hombres somos bien competitivos, ¿verdad? Todos queremos ser primeros en todo. Queremos ganar, está bien. Pero aquí dice, ok, está bien, ¿quieres ser primero? Ese es lo que tienes que hacer. Ser siervo de todos. Y aquí la palabra que usa es quizás más profunda o más, por decirlo de una manera, agresiva que un simple diácono. Es la palabra doulos, que quiere decir, en nuestra Biblia sale siervo, no sale suavecito, pero realmente es esclavo. Esclavo es alguien que está sujeto a alguien, es alguien que está subordinado a alguien. Entonces, ¿quieres ser el primero? Ok, está bien. ¿Pero estás dispuesto a subordinarte? ¿A estar bajo el control de otra persona? ¿Realmente? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Partimos, pero queremos pasar y sobrepasar a las personas. Queremos ser primeros, pero no queremos estar bajo a nadie. No queremos rendirle cuentas a nadie, a mi líder, a los pastores que Dios ha puesto a mi cuidado, de cómo está mi familia, cómo está mi trabajo, con qué estoy batallando. No quiero, pero sí quiero ser primero. Dice aquí Jesús de que si quieres ser primero debes servir a todos. La verdadera grandeza está en servir. Y créeme, no te vayas con la finta que Satanás te quiere hacer creer. El servir no es una vida miserable. ¿Tú ves a Jesús miserable? ¿Tú ves a Jesús una persona que tú puedas decir, fue obediente pero fue miserable? ¿Se sintió miserable? ¿Fue amargado? ¿Puedes decir eso de Jesús? No. Realmente había gozo, había contentamiento en su vida. El servir a los demás, dar su vida por los demás. Entonces la verdadera grandeza está en servir y no en ser servido. Y quizás eso es lo que tu esposa está esperando de ti. No que estés quizás argumentando con cosas teológicas, sino ver la práctica que realmente tú estás dispuesto a ponerla a ella por sobre ti. Que sea importante, que tus hijos. Que cuando tu hijo quiera hablar contigo, no le digas, ¿sabes qué? No tengo tiempo porque estoy tratando de entender esto y no tengo tiempo para ti, para escucharte.
servir. Y me gusta, dice que es siervo de todos. El verdadero servicio no hace distinción o acepción de personas. ¿Quieres realmente servir? Es a todos. El servicio no es selectivo. No es a este sí, a este no. Acuérdate, Jesús le lavó los pies también a Judas. Jesús le lavó los pies a Pedro. Y tú dices, no, porque mira cómo me tratan, ya no me quieren o me miran feo o mira lo que me hicieron. Jesús sirvió a todos. El servicio no es selectivo. Las condiciones del quién y el cómo no las pone el siervo, las pone el Señor. No son tus condiciones, no son las mías. No es, en esto voy a servir a mi esposa, voy a ser fiel, pero en esto no. O en esto voy a ser fiel con Dios para mi llamado como padre o para mi llamado como trabajador, pero en esto no. El servicio no es selectivo, es servir a todos. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo está siendo Dios glorificado en eso? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quieres que Quique ponga la foto ahí del servidor del mes? Y con tu playera, ¿no? Bien contento. Ahí está el servidor del mes. ¿Eso es lo que quieres? Mira, un servidor no lo hace ni un gafete ni una playera, lo hace un corazón rendido a Jesús. Un corazón rendido a la voluntad de Cristo. El siervo, ¿sabes qué significa siervo? Cero voluntad propia. Cero. ¿Suena fuerte? Pero es lo que Jesús nos enseña. ¿Hay gozo? Claro que sí. Mucho más de el que vive para sí mismo. Entonces, ¿por qué estás sirviendo? ¿Tienes un corazón rendido a la voluntad de Cristo? Un verdadero siervo ha rendido totalmente su voluntad al señorío de Jesucristo. Y aquí llegamos quizás al punto cúlmine, ¿no? Cuando Jesús dice, ok, ya no va a ser así, ya les expliqué realmente cómo tienen que agarrar la onda, pero mírenme a mí, dice, fíjate el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué vimos primero? Jesús llama, Jesús expone y confronta, Jesús redefine y Jesús pone el ejemplo. Mira, si el más grande de todos se hizo siervo de todos, ¿por qué nosotros, que no somos nada de grandes, tendríamos problema con servirnos unos a otros? ¿Te das cuenta que Jesús dice, el que quiera ser grande, no es el que es grande? El que quiere ser, porque ese es nuestro problema, queremos ser algo que no somos. Pero Jesús, que era grande, Él no quería ser grande, Él lo es. No tuvo ningún problema en servir a todos, porque tú y yo no tendríamos que decir que no. ¿Ves? Nuestro problema a veces son los ejemplos de los gobernantes de las naciones y los grandes de la tierra, porque aprendemos de lo que vemos alrededor. Me encanta, mira, vamos a Juan 13. Quizás ese es un ejemplo como que bien gráfico de hasta qué punto Jesús estuvo dispuesto a servir y a humillarse. Dice así, Juan 13, 4 al 5, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después, dice más adelante, que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo, esa palabra la puedes subrayar, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
¿Te das cuenta? Jesús no solamente habla de la teoría de que sí, esto es lo que tienen que aprender, pero yo no lo hago. Sino que dice que Él nos puso ejemplo haciéndolo Él primero. ¿Tú quieres ser un buen ejemplo y quieres que tu hijo sea un hombre que honra a Dios, que siga a Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo que tú estás dando? ¿Lo estás haciendo tú primero o no? ¿Realmente Jesús es el Señor de tu vida, sí o no? Dice que Él nos puso el ejemplo, agarró la toalla y le lavó los pies. Me encanta el salmo que dice que los cielos muestran la gloria de Dios. Una versión más moderna dice que los cielos muestran la destreza de los dedos de Dios. Y esa destreza de los dedos de Dios agarró una toalla como esta. Se agachó el que hizo las estrellas y le lavó los pies mugrosos a sus discípulos. Una toalla. La agarró y lavó los pies. ¿Ves? Jesús no tiene absolutamente ningún problema con servir. Estas manos que Dios te ha dado pueden servir para muchas cosas. Entonces, a veces agarramos el celular, ¿no? Y nos vemos, dices, smartphone, pues me hará automáticamente a mí una smart people, ¿no? Se ve padre, nos vemos ejecutivos, suena bonito y lo tenemos ahí en la mano y se siente bien en la mano. Te da estatus. En la casa, pues somos los dueños del control remoto. Entonces en la casa se ve lo que yo quiero y ahí estamos, ¿no? Bien hombrecitos con el control en la mano. Se siente bien en la mano. O tenemos esto. ¿Ves? Se siente bastante bien, ¿verdad? Como que es ergonométrico. Entonces aquí está pensado acá y lo muevo y juego bien, se siente padre. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo se siente esto? Tus manos también fueron hechos para agarrarla. ¿La ves? La agarras bien. La agarramos bien, pero no se siente tan bien, ¿verdad? Porque es preferible andar con esto que con esto. ¿A poco no? ¿Sabes? La distancia que separa a Dios de una toalla es mucho más grande que la distancia que hay entre ti y una escoba. Y Jesús recorrió esa distancia. Vino del cielo a tomar una toalla y a lavarle los pies mugrosos a sus discípulos. Y yo armo mi berrinche porque mi esposa me dice, ayúdame una vez a la semana, por favor, lo necesito. Ayúdame a cambiar pañales, lo necesito. No dormí toda la noche porque le di de pecho al hijo. ¿Y tú no lo puedes hacer? ¿Yo no lo puedo hacer? La distancia del cielo a esto es mucho más grande que la que está entre ti y esta escoba. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Jesús predicó con el ejemplo. Jesús no vivió para él. Jesús vivió para hacer la voluntad de su Padre. Me encanta lo que dice ahí. Dice en Juan 8:29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ves? Jesús vivió como un siervo para la voluntad de su Padre. Hago siempre lo que le agrada. Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues, son palabras de Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se despojó a sí mismo. ¿De qué necesitas despojarte tú?
para ser el siervo que Dios te ha llamado a ser. Vamos a orar al final. Y vamos a pedirle a Dios y a su Espíritu Santo que traiga convicción a nuestro corazón. A lo mejor es un punto ciego que no has visto, no es como los carros esos que a veces hay ciertos ángulos que no alcanzas a ver. Pues a lo mejor hay algo que no estamos alcanzando a ver, que necesitamos que Dios nos traiga convicción, pero seguramente para que seas un siervo, probablemente hay algo de lo cual tienes que despojarte. Y yo sé que es eso, tienes que despojarte del amor a ti mismo. Dice que se humilló, ¿estás dispuesto a humillarte? El ser siervo significa humillarse. No sabes si eres siervo hasta que te tratan como uno. No, si yo sirvo en la iglesia y acá, y sirvo acá, y cuando en la casa no te tratan bien, ¿cómo reaccionas? Cuando te tratan como, pues, oye, ¿qué onda, esposa, amorcito, como le llames? ¿Se te olvidó quién era yo? Cuando te tratan así como que no te dan tu lugar, ¿cómo te sientes? Ahí te das cuenta qué corazón tienes. Si eres realmente un corazón de siervo o un corazón de Señor. Dice que fue obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser obediente? Dices, ¿cómo le hacemos entonces? Ya sé que me amo demasiado a mí mismo. Sé que probablemente estoy batallando con servir a mi casa, servir a mi esposa, servir a mis hijos, servir a mi congregación, servir a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo salgo? ¿Cuál es la solución? Mira, vamos a 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, hablando obviamente de Jesús. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para qué dice ahí, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta? ¿Sabes dónde vas a encontrar la solución para ser un siervo de verdad? Es yendo a la cruz, mijo. Es yendo a la cruz. Tienes que morir a ti mismo. Jesús murió para que tú ya no vivas, para que yo ya no viva para mí, sino que viva para Él. Porque ese poder que lo levantó de la muerte está disponible para ti, para darte un corazón de siervo y servir a tu familia. No es en tus fuerzas. Murió para que tú ya no vivas para ti. Volviendo antes, los discípulos pensaban que Jesús se trataba de que Él viva para mí. Sí, él vivió para mí, murió para mí, pero para que yo viva ahora para Él. Chuy decía que, pues Él hizo todo primero. Él lo hizo todo, Cristo. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Podemos responder a lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y eso se logra por el poder que hay en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. La cruz. Entonces, vivir para nosotros mismos es la tragedia más grande. El esperar que todos te sirvan a ti es la tragedia más grande. Vas a terminar destruido. Satanás pensaba de que Dios tenía que vivir para él y no él para Dios. Satanás pensaba de que Dios tenía que servirlo a él y no él a Dios. Eso le costó su puesto. Entonces, todos viven para alguien. ¿Para quién vives tú? Hay dos alternativas. O vives para Dios o vives para ti. Si no estás viviendo para Dios, eso te hace que estás viviendo para ti. Y cuando vives para Dios, vives también para los demás. Entonces, Jesús en esa cruz compró tu vida. Dice que Él murió para que tú ya no vivas más para ti. ¿Qué pasara si esta, ¿cómo se dice? ¿Pulsera o brazalete? No sé cómo llamarle. Pues alguien dice, ¿sabes qué? Me encantó. Pues no fui al retiro, te lo compro. Y se lo vendes.
Ya te pagó, se la das. Y pasa el tiempo y vas a su casa y lo encuentras ahí y dices, ay, qué bonita, se lo voy a... Y pum, te la metes al bolsillo, ¿no? La guardas. Te lo pagó, te lo compró, pero tú lo tomaste. ¿Cómo se llama eso? Robo, ¿verdad? ¿Eso en qué te transforma? En un ladrón. ¿Sabes qué? Jesús te compró, hijo. Te compró no con oro ni plata, te compró con su sangre. ¿Quién está viviendo la vida, tu vida? Si tú la estás viviendo, tú y yo somos ladrones. Porque algo que Él compró, se la dimos, ahora la queremos de vuelta. No, yo voy a vivir. Se trata de mí, todos tienen que hacer lo que yo quiero. Somos ladrones. Él nos compró. Nos compró para que vivamos para Él y para que vivamos para los demás. ¿Cómo se ve un siervo? Siempre se ve igual, en todas partes. No lo pueden anotar, todos deben saberlo. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Así comienza. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Te ves? ¿Te das cuenta? Así se comienza. Así Dios te va a usar. Cuando realmente le pidas a Dios de que Él cambie tu corazón y tú cambies tu manera de pensar y de ver a tu esposa, de ver a tus hijos, de ver a tus compañeros de trabajo, de ver a tus hermanos de la congregación. Cambia tu manera de pensar. Dios cambió tu corazón. Te compró. Entonces, quiero terminar con una última pregunta. Y dice aquí que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿A qué viniste tú? Jesús vino no a ser servido, sino a servir. ¿A qué viniste tú? ¿A qué viniste a esta vida? ¿A qué viniste a esa familia? ¿A qué le entraste a ese matrimonio? ¿A qué viniste a esta iglesia? Etcétera. Ponle el nombre que quieras. ¿A qué viniste? ¿A tomar o a dar? De lo que Dios ya te ha dado a ti. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú nos amas tanto que nos pones la verdad frente a nuestras narices. Y reconocemos de que somos orgullosos, de que nos amamos demasiado, tenemos esos aires de grandeza, pensamos demasiado en nosotros mismos, queremos aprovecharnos de los demás, qué es lo que podemos obtener de los demás. Los discípulos lo hacían, nosotros lo hacemos 2000 años después igual. Y realmente queremos pedirte, por favor, que tengas misericordia de nosotros, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida, que agarremos la onda de que realmente tu muerte en la cruz y tu resurrección fue para liberarnos de nosotros, para que ya no vivamos para nosotros. El problema es que antes estábamos amarrados, todo se trataba de nosotros. Pero gracias por la muerte en la cruz, gracias por tu resurrección, porque ahora sí, por lo que tú hiciste por nosotros, podemos seguir ahora sí tu ejemplo de vivir para ti y vivir para los demás. Por lo tanto, danos amor por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros hermanos de la congregación, por nuestros vecinos. Que realmente el carácter de Jesús pueda reflejar en nosotros y nuestro yo pueda desaparecer. Gracias porque eres bueno y porque tu palabra es una espada de doble filo. Gracias, Señor, te damos. Bendice a estos hombres, bendice en las áreas que ellos están batallando, quizás con esto del machismo y esta cosa que a veces es el cuento que nos creemos. Ayúdanos a que realmente nuestras familias vean un cambio. Que este fin de semana nos regresemos diferente a como quizás llegamos. Gracias porque no nos dejas solos, no nos das solamente la instrucción, nos das el poder para vivir. Y lo necesitamos, te necesitamos a ti. Y gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.